Hola amigos y amigas, soy Paul y bienvenidos a un nuevo video y hoy vamos a estar construyendo el SD Build Burning Gundam. Esta es una versión hecha en miniatura del Gundam principal del anime Gundam Build Fighters y me gusta llamarlo su versión mini. Y bueno, aquí le echamos un vistazo a la caja en la que viene la figura. Como vemos en la cara principal hay un arte del Gundam y parece que está en medio de una batalla ahí intergaláctica. Y si vamos al lado podemos ver algunas de las poses que este pequeño robot puede hacer. Y algo genial de este tipo de Gundam es que se pueden hacer customs utilizando las piezas de otros Gundams de este mismo estilo. Y bueno, yendo a los contenidos, primero tenemos el manual donde otra vez vemos el arte del pequeño Gundam. Y algo que me pareció súper interesante fue que aunque la figura tiene stickers, si tú lo deseas puedes colorear los detalles utilizando Gundam Markers. Y las instrucciones te indican los colores específicos con su número y todo, lo que me parece súper genial. Aquí vemos el paso a paso de la construcción y en total creo que fueron unos 16 pasos principales. Y algo genial es que las instrucciones también tienen un mini manga del Gundam que me pareció demasiado chistoso. Y bueno, las piezas vienen en dos bolsas. En la primera se encuentran todas las piezas que podríamos llamar el esqueleto principal del Gundam, porque dentro se encuentran su cabeza, pecho, brazos, pies y las piezas de articulación. Y en la segunda bolsa están todas las piezas que son de color rojo y los stickers que serían los detalles de la figura. Para armar el Gundam vamos a utilizar dos herramientas, la primera siendo esta mini pinza para cortar las piezas y también estaremos usando un pequeño cuchillo o estilete para poder pulir las piezas que quedan con pedazos de plástico salidos. Ahorita que empecemos les enseño cómo se usan. Y bueno, para empezar cortamos las piezas necesarias para construir la cabeza del Gundam y como ven aquí estoy usando las pinzas para poder cortarlas. Cuando cortas las piezas puedes cortar un poquito de la pata de plástico que sostiene la pieza y luego se la corta utilizando el estilete o se puede cortar la pieza de una sola. En general cuando son partes pequeñitas se recomienda utilizar la primera técnica porque así se evita romper cualquier pieza. Y cuando ya son piezas más grandes como la mayoría en este Gundam es mucho más fácil usar la segunda técnica para poderse ahorrar un poco de tiempo. Y bueno, vamos a incrementar la velocidad del video hasta que lleguemos al final, porque aunque solo me tomó más o menos una hora para armar este Gundam, no creo que nadie quiera estar viendo un video de una hora porque la verdad qué pereza. Entonces mientras armamos el Gundam en el fondo voy a hacer otro de mis mini comentarios random para entretener a las personas que sigan viendo hasta este punto. Y bueno, la verdad es que yo me compré este kit de Gundam como hace unos 3 años en mi universidad. Es medio raro, pero una parte de mi universidad es la típica universidad, ya saben, con sus aulas, biblioteca y demás cosas universitarias, pero está literalmente pegada, yo diría está fusionada con un centro comercial, porque cuando pasas por un pasillo ya estás en el lado de las tiendas, cine, patio de comida, etc. El diseño es medio raro, pero cool al mismo tiempo. Y bueno, a ver, volviendo al Gundam, lo conseguí creo que en época de Navidad. Luego de clases fui con mi hermano y uno de sus amigos a un all you can eat sushi que había en el lado del centro comercial. Y me da risa, pero ese día no habíamos comido para nada durante el día. Y cuando llegamos al restaurante le dijimos al mesero, queremos 5 rollos cada uno. Y se quedó todo en shock y nos dijo, saben que son 80 rollitos en total, ¿verdad? Y nosotros, sí, lo sabemos. Y bueno, 80 rollitos después ya íbamos a salir y para llegar al parqueadero donde estaba nuestro auto teníamos que bajar por este ascensor que estaba junto a una tienda de películas y coleccionables de todo lo que se pudieran imaginar. Habían millones de Funko Pops, de estatuas todas así elegantes y detalladas de personajes de cómics. Y también había en el otro lado un montón de figuras de animes y ahí entre la multitud estaba la cajita de este pequeño Gundam. Y yo a los 2 segundos que lo vi fue como, ¡lo necesito! Y me lo compré por $20. Y bueno, por cosas de la vida y de los estudios y porque soy medio vaguito, nunca lo armé. Siempre quería armarlo, pero siempre que quería hacerlo algo pasaba. Y así fue por estos 3 años hasta que por fin ahora que tengo este canal de YouTube me dije a mí mismo que lo tenía que armar ya. Y ahora que lo pienso, este es mi primer video en full español que grabo, así que bien Paul, ya por fin hiciste algo en tu idioma. También ahora que lo pienso, mi voz en estas grabaciones siempre suena tan raro, no sé por qué. Créanme que en persona sueno diferente. A ver, otra vez volviendo al Gundam, debo confesarles que este mini Gundam es el primer Gundam que armo en toda mi vida. Aunque tengo muchos Gundams en mi colección, mi hermano siempre fue el encargado de armarlos porque ahí atrás cuando los conseguimos yo siempre era demasiado descuidado y rompía las cosas. Y él en cambio era, y bueno, y sigue siendo todo cuidadoso. Pero ahora creo que luego de que ya empecé a pintar mis Bakuganes, creo que ya también me volví un chance cuidadoso. Entonces creo que ahora ya puedo empezar a armar Gundams más complicados en el futuro. Y ya saben, si es que quieren ver más Gundams en el canal, déjenmelo saber en los comentarios.
Y bueno, este mini build Burning Gundam está finalmente completo, y para ser el primer Gundam que armo, creo que me quedó bastante bien. Me gusta mucho la apariencia de este pequeño y no sé, me parece chistoso porque es como el hermano pequeño del Gundam original y es bastante adorable. Y lo que me parece genial, como pueden estar viendo ahorita en el fondo, es que a pesar de que la figura no tiene tantos puntos de articulación, puede hacer bastantes poses que yo considero dinámicas. Ah, y también me conseguí una nueva base rotatoria porque la anterior que estaba usando, que me encantaba, se cayó y se rompió. Pero lo cool de esta nueva base es que tiene diferentes velocidades y creo que rota de manera un poco más suave que la anterior, entonces eso creo que es bueno. Y bueno, mis amigas y amigos, este ha sido mi video de construcción en cámara rápida y mi mini historia / comentario del SD Build Burning Gundam. Espero que les haya gustado el video, no se olviden de dejar su like y también suscríbanse al canal, ya que estoy publicando nuevos videos todos los lunes y viernes. Para todos los que llegaron hasta este punto en el video, son los mejores, gracias por ver el video. Y sí, pues soy Paul y nos vemos el viernes, que voy a estar subiendo un video explicando cómo hago mis customs, hablando de colores, pinceles, etc. Entonces estarán atentos a eso. Y sí, ahí nos estamos viendo.